No, no estoy compartiendo nada. No estoy compartiendo nada. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio de una partícula, el equilibrio de una partícula en sí es, digamos, todo esto se fundamenta en la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es idénticamente igual a cero. Nosotros ya aprendimos en las charlas anteriores cómo evaluar un elemento en 2 dimensiones y también uno en 3 dimensiones. Lógicamente, cuando nosotros tenemos una condición de equilibrio, lo que vamos a tener es que el cuerpo tiene que estar en una condición de tal manera que todos los elementos en todos sus ejes deben ser cero. Esto es lo que se conoce, o muchas veces en estática se conoce como fuerzas concurrentes. En el libro del profesor Kibler, a quien le doy los créditos, ese libro, y veo que todos, porque ha cambiado un poco con respecto a lo que yo miraba cuando estaba en clase, en ese libro, pues trabaja el capítulo 3, tanto fuerzas coplanarias como no coplanarias. ¿A qué me refiero? Coplanarias, pues van a ser fuerzas que tengan en el plano 2 componentes, y no coplanarias, pues son fuerzas en el espacio. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que el equilibrio está garantizándose en que la condición de la resultante debe ser idénticamente igual a cero. Eso nos lleva a nosotros a encontrarnos en una serie de, digámoslo así, de situaciones que mucha de la vida real nos ofrece, que podemos resolver. Muy bien, en ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos, perdón, discúlpenme un momento, por favor. Voy a abrir la pizarra. Eh, Voy a abrir la pizarra. Siempre se me pierde la pizarra. La pizarra. Ahora se me pierde la... Listo. Muy bien. En ese orden de ideas, lo que tienen que ustedes entender muy bien es que todo el capítulo 3 que nos corresponde a esta charla, está fundamentada en solamente esta condición, que la sumatoria es igual a cero, al vector cero, ¿sí? Entonces, las dos condiciones que nos van a hablar son en fuerzas coplanarias. En ese caso, yo voy a tener la posibilidad de poder utilizar estas dos condiciones, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en Y es idénticamente igual a cero. Eso significa pues que solamente tengo fuerzas en dos ejes, ¿sí? Recordando claramente lo que ustedes pues ya, digamos, en ciertas ideas lo hicieron para el taller, ¿sí? Donde lógicamente lo que van a tener es dos componentes, ¿sí? Van a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Una componente en X y una componente en Y de cada una de las fuerzas que ustedes tienen. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, cuando trabajamos un problema en el espacio, es lo mismo, pero considerando que la sumatoria de fuerzas en X sea cero, la condición de fuerzas en Y sea idénticamente igual a cero, y la condición de fuerzas en Z sea idénticamente igual a cero. Esto significa que las tres componentes, ¿sí?, deben dar el vector cero. ¿Listo? Deben dar igualmente el vector cero. Por lo tanto, esta condición de equilibrio es la que debe garantizarse siempre cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de ejercicios de esta índole. Entonces, este capítulo 3 no está, digamos, enfocado en más conceptos, es simplemente la aplicación directa de lo que ustedes, digamos, ya han aprendido a manejar hasta ahora. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos
pues para que podamos aclarar estos conceptos. Entonces, muy bien. El capítulo, como les decía, es simplemente esa parte, ¿sí? Esto es ejemplos en 2 y 3 dimensiones que están resueltos. Vuelvo y les reitero, yo los ejercicios resueltos no los voy a hacer ejercicios planteados. Esta es la primera parte, ¿sí? En la primera parte. Y como ustedes pueden ver, este es el capítulo 3, ¿sí? Hasta aquí. O sea, esto es el capítulo 4 que lo miraremos en las próximas charlas. Pues nada, hagamos ejercicios para que podamos entender la aplicación de este concepto. El concepto es simplemente el de equilibrio. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que la suma de fuerzas debe ser idénticamente igual a 0. A 3 elementos, determina la fuerza de tensión. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Me voy a llevar a este ejercicio. Reitero, estos los estoy tomando del libro del profesor Hibeler, a quien le doy todos los créditos de estos ejercicios. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Este es un ejercicio muy sencillo, porque todos los ejercicios en esta área en realidad son muy sencillos, ¿sí? Listo. Estoy haciendo esto porque quiero descomponer la fuerza. A ver, voy a quitar una y voy a dejar estas. Siempre ustedes tienen que considerar, ¿sí? Siempre tienen que considerar que lo más importante cuando usted está abordando un problema es identificar todas sus variables y poder desarrollar adecuadamente el ejercicio. Bien, listo. Muy bien, dice, la placa de refuerzo está sometida a las fuerzas de los 3 elementos. Determine la fuerza de tensión en el elemento C, dice, o sea, esta es la incógnita, y su ángulo, ¿sí? Y su ángulo, ¿sí? Su ángulo adecuado para el equilibrio, si las fuerzas son concurrentes en el punto O. Entonces vamos a intentar hacer este ejercicio. Entonces digamos que tenemos la fuerza A, la fuerza B y lógicamente la fuerza C. Y lo que nos están diciendo es que tenemos que encontrar el valor de esta fuerza con el fin de que podamos, pues, tener una condición de equilibrio. Entonces, voy a pintar aquí la primera fuerza. Esta es la fuerza A. La fuerza A, se pueden dar cuenta, tiene una sola componente, una componente en el eje Y. Voy a pintar acá la fuerza B. Y esta fuerza B sí tiene dos componentes. Tiene una componente aquí y lógicamente va a tener una componente aquí. ¿Sí? Y la fuerza C. ¿Cuál es la fuerza C? La fuerza C es esta, que lógicamente tiene una componente aquí y tiene una componente aquí. ¿Sí? Nos hablan de la fuerza, dice, determine la fuerza de tensión. Necesariamente esta tensión, o sea, lo que nos está diciendo cuando tenemos fuerzas de tensión es que nos están dando las condiciones de acción de la fuerza, o sea, nos están diciendo si es tensión o compresión. Miren las componentes de esa fuerza y miren las componentes de esto. En este orden de ideas, digamos que por llamarla así, esta es la componente AY, AX no tiene. Esta sería la componente BY, esta sería la componente BX. Y esta, llamémosla así, esta es la componente CY y esta sería la componente CX. Pues nada, la condición de equilibrio nos está diciendo que la sumatoria de fuerzas debe ser idénticamente igual a 0. Eso nos lleva a que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0
y que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser idénticamente igual a 0. Muy bien. Entonces vamos con las componentes en X. Vamos con las componentes en X. Siempre se define un sentido, ¿sí? Simplemente para mirar, ¿sí?, el sistema matemático que nos define. Sumatoria de fuerzas en X. En este caso, yo tengo que esta componente es negativa. Bueno, AX, X no tiene componente en X, entonces sería, por decir algo así, 0 a X, porque no hay componente, menos BX más CX es idénticamente igual a 0. Bien, en Y tenemos AY menos BY menos CY es idénticamente igual a 0. Pues nada, ¿qué tenemos acá? Bx es igual a ¿quién? Nosotros podemos acá, si quieren, en esta parte, sacar los valores de la componente. ¿Cuál sería? ¿Sí? En ese caso, pues, discúlpenme, aquí sería F por el coseno del ángulo, pero de este ángulo, no de este total que nos están pidiendo, no, sino simplemente del ángulo que hace con el eje, coseno de ángulo. F nos dice, las fuerzas son concurrentes, considera la fuerza de 8 kilonewtons, o sea, 8 por el coseno. ¿Y es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 8 quintos. Esto sería igual a... Ay, Dios mío, ¿dónde está la calculadora? Listo. Esto nos da, por favor, me corrigen. 8 por 4, 32 dividido 5. Esto me da 6.4. Y por otro lado, BY no es otra cosa que BY. ¿Quién es BY? Sería F, que es 8, por el seno. ¿Quién es el seno? El seno del ángulo. Vamos a ver aquí. 8 por el seno, que sería en este caso cateto opuesto sobre hipotenusa. 8 por 3, 24, dividido 5. Esto me da 4.8. Esto está en kilonewtons. Kilonewtons, kilonewtons. Listo. Veamos ahora sí, en este ángulo, en este tema, ¿sí? Llamémoslo, a ver, es que este ángulo se llama tita, pero es el ángulo que forman estos dos elementos. Voy a llamarle alfa. Alfa, voy a llamarlo alfa. Entonces sería, ¿y quién es alfa? El ángulo que hace la fuerza T, ¿sí?, con el eje X. Entonces sería Cx, no es otra cosa que T por el seno de alfa, T por el seno de alfa, y Cx y Cy, perdón, sería T, perdón, disculpen, tengo un error, ofrezco disculpas. Entonces esto sería Cx es igual a T coseno de alfa, y Cy sería T seno de alfa. Listo. Sabemos también de acá que AX es 0 y que BY es idénticamente igual a 9 kilonewtons. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto. En este orden de ideas, tenemos 0 menos BX, voy a tratar de hacerlo acá, menos BX, ¿quién es B? O otra cosa, CX es igual a BX. Miren, CX de acá, CX es igual a BX. Pero creo que BX yo ya la conozco. BX es 6.4. O sea, la primera componente, ¿sí?, que es CX, me da positiva, es 6.4 kilonewtons.
Eso significa que como me da positiva, el sentido que asumí está correcto y ya tengo su valor. Ahora veamos con esta otra condición. Yo tengo que con esta condición es AY, perdón acá, tengo AY, que es 9 de la segunda condición, 9 menos BY, ya la conozco, que es 4.8 kilonewtons, es igual a CY, es igual a CY. Esto significa que CY es igual a 9 menos 4.8. ¿Sí? Esto me da 4.2 kilonewtons. 4.2 kilonewtons. Pues nada, ¿qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando a que esa hipótesis, ¿sí?, de que CY es positiva, nos está diciendo que el sentido que asumimos también está correcto. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, ¿cuánto vale la magnitud de C? O en este caso, T. Bueno, C. ¿Es quién? La raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado. Esto me da igual a 4.2 al cuadrado más 6.4 al cuadrado. Obtengo la raíz de este valor y esto me da 7.6 kilonewtons. 7.6 kilonewtons. Ahora, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que forma? O sea, ¿cuánto vale este ángulo alfa? ¿Cuánto vale este ángulo alfa? ¿Sí? Pues ese ángulo alfa no es otra cosa si tengo de esta expresión. ¿Sí? Voy a seguir acá. Profe, a mí el CY me da negativo. CY negativo. ¿Por qué le está dando negativo? Como decimos en las ecuaciones anteriores, decía que AY menos BY menos CY es igual a 0. Entonces, el que menos CY no se volvería positivo. Por eso, CY lo paso, que está negativo, pasa para el otro lado, positivo. Y me queda AY, que vale 9, ¿sí? AY vale 9, menos BY, pero BY ya lo tengo. Ah, sí, señor, perdón, lo había tomado como positivo. Bueno, ok, muy bien, entonces, ahora sí que tenemos, siguiente, tenemos que CX sobre CX, perdón, CX, no era otra cosa que T coseno de alfa, CY es igual a T seno de alfa. Entonces voy a hacer esto. Divido CY entre CX, o sea, CY sobre CX es igual a T seno de alfa sobre T coseno de alfa. La T se me va y me queda que la tangente de alfa es igual a CY sobre CX. Por lo tanto, alfa no es otra cosa que el arco tangente de CY sobre CX. Y alfa es igual, por lo tanto, a CY, que es 4.2, dividido CX, que es 6.4, inverso tangente de este valor, me da 33 grados. 33.3 grados. 0.3 grados. ¿Sí? 33.3 grados es lo que me está dando el valor de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí tenemos que tener muy en cuenta algo. Por favor, voy a traer nuevamente este valor. Y ya sabemos, por favor, muchachos, ya sabemos que este ángulo es 33.3 grados, porque nos están pidiendo tita. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Llamémoslo beta. Pues no es otra cosa, entonces beta no es otra cosa que ¿quién? Que la arco tangente de
3/4. ¿Esto cuánto me da? Inverso tangente de 0.75. Esto me da 36.7 grados. ¿Sí? Más 33.3. ¿Sí? Entonces, este es beta. Entonces, tita no es otra cosa que 33.3 grados más 36.7 grados. Esto me da 33.3 más 37 más 36.7. Esto me da 70 grados. Entonces tienen que tener cuidado porque es que hay que tener bien claro cuáles son las condiciones que les están solicitando del problema y cuáles son las propiedades geométricas de las cuales yo me puedo, digámoslo así, apoyar para poder resolver estos problemas. En general, lo que nosotros siempre tenemos que conocer en todo este tipo de problemas, que son casi 40 problemas que ustedes tienen de la misma índole, es simplemente esto, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es idénticamente igual a 0. Eso nos lleva, ¿sí?, a que siempre vamos a tener solamente dos componentes de cada fuerza, ¿sí? Generalmente estos problemas siempre nos llevan, ¿sí?, a problemas donde tenemos que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, no podemos hacer nada más. Eso es lo que se conoce en ingeniería como problemas estáticamente determinados. Eso significa que ustedes, ¿sí?, no pueden tener más de dos incógnitas en el problema, porque si no se convierte en un problema estáticamente indeterminado. La pregunta interesante que viene acá es, profesor, si yo tengo problemas estáticamente indeterminados, ¿yo los puedo resolver? Claro, usted puede resolver problemas estáticamente indeterminados, pero no en este curso. Porque para resolver problemas estáticamente indeterminados, lo que usted tiene que hacer, ¿sí?, es resolver, lógicamente, ¿sí?, una condición que es las ecuaciones de deformaciones o compatibilidad de deformaciones, que será objeto de la primera parte del curso de resistencia de materiales. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que siempre ustedes tienen que tener, lo máximo que van a tener acá son dos ecuaciones. ¿Y cuántas variables pueden encontrar? Solamente pueden encontrar, ¿sí?, dos incógnitas, no pueden encontrar nada más. Entonces hay que tener en cuenta que siempre, perdón la palabra, el juego de los ejercicios es llevar los problemas a dos ecuaciones con dos incógnitas. Todos los problemas que nosotros podemos ver acá, que son problemas que en realidad ustedes ya abordaron, son problemas muy sencillos, ¿sí? Son problemas muy sencillos que ustedes para que ustedes los sigan abordando, pues si los puedan mirar. Este problema parece que es en 3 dimensiones, pero no, en realidad es en 2 dimensiones. Yo lo estuve mirando. Pues usted lo tiene que colocar aquí en esta condición, ¿sí?, de 2 dimensiones, porque estas cuerdas, lo que le están diciendo, ¿sí?, es que están ubicadas al mismo punto. Si usted traza un plano por aquí, si usted traza un plano, aquí, así, estas fuerzas le quedan fuerzas coplanarias en este plano. Entonces le queda sencillamente un ejemplo, un ejercicio que es así. No es más, ¿sí? Pero no es que aquí están colocando de 3 dimensiones, no. Ya vamos a hacer de 3 dimensiones para que ustedes vean. Hay una cosa importante, que eso no es objeto de este curso, pero que lo menciona, que es este tema. Hay algunos problemas que ustedes van a enfrentarse donde están con estos resortitos. Pues es que cuando tienen esos resortitos, lo único que tienen que considerar es lo que ustedes ya conocen. Por allá del curso de física, ustedes saben de la famosa ley de Hooke, que la fuerza es igual a K por X, donde X es el desplazamiento que tiene el resortito, ¿sí? Y K es la constante de rigidez del resortito, que generalmente se las dan, ¿sí? En este tipo de problemas siempre se las dan, o como ejemplo en este caso que se las están solicitando. Pero la estática sigue siendo la misma, o sea, los problemas, yo no abordo más problemas de esta índole porque en realidad son problemas que
Son muy sencillos, es simplemente sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero tengan en cuenta, señores, que ustedes tienen que abordar más ejercicios pues para que puedan hacer. Listo. En ese orden de ideas. Profe, qué pena que le interrumpa. Yo tengo una pregunta ¿Sí? respecto al ejercicio que acabamos de hacer cuando se nos denota aquí en Bx es igual a la fuerza por el coseno de θ, pero si no conocíamos θ, ¿cómo vamos a poner ahí θ, profe? O sea, en la denotación. Discúlpeme, no le entendí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? O sea, cuando vamos a hallar Bx y By, que es la fuerza por el coseno de θ, pero si no sabíamos cuál era θ, de todos modos ahí sabemos que nos dan el triángulo para sacar, pero, o sea, yo digo la anotación, la anotación. Claro, lógicamente cuando usted, en este caso, como usted tiene acá, en este caso usted tiene este elemento, ¿sí? Donde nosotros no teníamos el ángulo, pues digámoslo en ese orden de ideas, asume un ángulo, que ¿cuánto es? Es alfa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una fuerza, siempre tenemos que considerar que vamos a descomponer la fuerza en dos componentes, una en X y una en Y, ¿sí? O sea, siempre tenemos que tener dos componentes, una en X y una en Y. Lo que pasa es que aquí me coloca y no me gusta es esto que me coloca tita, pero pues usted puede colocar cualquier valor del ángulo, ¿sí? Generalmente los valores de los ángulos se los dan, pero si no tiene, pues usted asume cualquiera. Lo que usted siempre tiene que saber es que tiene dos componentes, una componente en X, una componente en X y una componente en Y. Eso es todo lo que tiene. Y en función de eso, mirar cuáles son las variables que le están solicitando, ¿sí? Pero usted siempre va a tener dos componentes, una que es en X y una que es en Y. Ahora, no se peguen de que siempre tiene que ser coseno y seno, porque si yo saco estas componentes, no en función de este ángulo, no en función de este ángulo que le llamé beta, sino en función de este ángulo que le voy a llamar gamma, esta componente, es esta misma de acá, pero no es con este ángulo, sino es con esta. En ese orden de ideas, la componente, lógicamente, va en el eje X, pero la componente es la opuesta a este ángulo. Y no sería coseno, sino sería seno. Entonces tengan en cuenta, esa es buena pregunta porque hay que tener en cuenta con qué ángulo es que me están analizando las fuerzas. En este caso yo estoy tomando esta fuerza y esta es la X, esta es la Y y esta sí es el cateto adyacente a esta fuerza y esta sí es el cateto opuesto a esta fuerza. Si yo tuviese este ángulo, esta es la opuesta, que es el seno, y esta es la adyacente, que es el coseno. O sea, cambian los sentidos de acá, pero es que usted no puede tomarlo con este ángulo. Es decir, no, es que voy a tomar voy a tomar esta y es seno por el coseno, o sea, es nuevamente 4/5. No. Usted tiene que tomar este ángulo. ¿Y cuánto es ese ángulo, profesor? Pues evalúe este, que es 37, y este sería 90 menos 37, que le da 60 y algo, 64, ¿sí? Aproximadamente. O sea, usted tendría que tomar con el seno de 64 y con el coseno de 64. No con esto, no con el de 33, las componentes, sino con el de 64. Ya no le daría el coseno, sino le daría el seno. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Pues yo las trato de llevar así porque generalmente nosotros las trabajamos medidas con respecto al eje X, pero es que el ángulo se lo pueden dar con respecto a esto. ¿Qué otras preguntas tenemos, por favor? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí les quedan estos ejercicios para que empiecen a mirar y yo voy a enfocarme más en los ejercicios de 3 dimensiones. Ya estoy con ustedes en 5 minutos para que terminemos el ejercicio de 3 dimensiones, por favor, y no interrumpirlo.
Chample, tengo que solucionar eso. Bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con un ejercicio. Vamos a hacer ahora un ejercicio en 3 dimensiones aplicando esta condición que nosotros tenemos, que es la condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea idénticamente igual a 0. Digamos que nosotros vamos a aplicar, la primera parte fue en sí lo que ustedes hicieron con el taller, que hicieron todos los ejercicios y todas las cosas, y la segunda parte es aplicando lo que nosotros vimos, digámoslo así, en las clases anteriores, en la que vimos y abordamos problemas en 3 dimensiones. Entonces, voy a compartir. Comparto toda la pantalla. Muy bien. Entonces, muy bien. Perdón un momento. Chample, dejé de compartir. Listo. Está cerrado todo, que no vayan a interrumpir la clase. Muy bien. Correcto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, donde este ejercicio es un ejercicio clásico de todo esto. ¿Sí? Voy a llevarlo para que lo podamos desarrollar en la charla. Esto. Permítanme, ya traigo el enunciado. Muy bien. Ejercicio tomado del libro que le doy los créditos al profesor. Muy bien. Recuerden, mis queridos ingenieros, cuando usted utiliza bibliografía o temas de libros o textos, siempre tiene que dar los créditos correspondientes, porque eso es, con el respeto de la palabra, aunque eso es así, es robo de propiedad intelectual y eso lo puede llevar a usted a problemas bastante serios. ¿Sí? Hoy por hoy, con esto de la que nos está sucediendo, que nos sucedió en el mundo, que estamos tratando ya de solventar, que es el tema del COVID, pues sí, implementó mucho la técnica electrónica, pero no nos olvidemos de dar los créditos de las respectivas cosas. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice, determine la tensión desarrollada en los cables A, B, C, D, o sea, tenemos los cables AB, AC, AD, ¿sí? Que es necesaria para lograr el equilibrio de este elemento, ¿sí? De este elemento que pesa 75 kilonewton, 75 kilogramos. Esa es una fuerza, pero expresémosla en newton. O sea, ya sabemos que ese peso, en realidad ese peso, bueno, vamos a colocar la solución. Vamos a colocar primero el peso, ¿sí? Colocar el peso. El peso no es otra cosa, perdón, que la masa por la gravedad. Digamos que la gravedad es 10. O sea, esto me daría 75 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto me da 750 newtons. Es el peso que tenemos. Entonces, permítanme un segundo. 2, 3. Ahí está. Ah, no, uno menos. Chample. Entonces vamos a tomar aquí. Bueno, yo creo que nos va a tocar 2 por tablero. ¿A qué me refiero 2 por tablero? Lo que pasa es que vamos a obtener, ¿sí? Lógicamente, ya tenemos la primera componente, por decirlo así, que lo voy a escribir aquí. Bueno, sí, las voy a colocar acá. Es para que se vea bastante explícito esto. Entonces, la primera fuerza que tenemos, lógicamente, es este peso. Este peso que ya lo tenemos, ¿sí? Este es un caso de fuerzas concurrentes no coplanarias, porque llegan, cuando se les habla de fuerzas concurrentes, significa que todas sus líneas de acción llegan a un solo punto. A eso se refiere concurrentes.
coplanarias o no coplanarias, pues se refiere precisamente a si están en un plano o no. Estas no están en un plano, están en el espacio. Entonces, aquí tenemos la primera fuerza, que es el peso. Vamos a escribirlo de una vez. El peso, que sería en este caso, ¿en qué componente? Sería 750 newtons en la dirección menos K, porque está en la dirección negativa al positivo del eje Z. Recuerden que es menos K. Si me permiten, discúlpenme, voy a escribirlo de esta forma. Menos 750K. Recuerden que el menos significa de este valor. Listo, discúlpenme, en esta misma parte voy a escribir este otro vector. Voy a pintarlo con otro color. Ay, perdón. Que es este vector. ¿Sí? Que le voy a llamar la componente AB. O, sí, el vector AB. Llamémosle el vector AB. ¿Sí? Entonces obtengamos las componentes del vector AB. Ya nosotros sacamos, ¿sí? Ya encontramos la clase anterior, ¿sí? Que AB va a tener una componente AB en X, Y más AB más AB en la dirección Y, J, más AB en la dirección Z, en la dirección K. ¿Listo? Nosotros ya, mira, profesor, pero es que ¿cómo vamos a hacer para encontrar eso? Recuerden que siempre tenemos que sacar el valor de la longitud L para sacar los cosenos directores. Entonces, ¿cuál era la longitud L? En este caso, pues sigue siendo la misma propiedad, pero es que en este caso, esta primera fuerza está en el plano. Pues coincidió que está en el plano, pero la aplicación del elemento sigue siendo lo mismo. Entonces, usted sabía que esto era, ¿sí?, la raíz cuadrada de la longitud en X al cuadrado más la longitud Y al cuadrado más la longitud Z al cuadrado. Entonces, L es igual. ¿Quién es la longitud X al cuadrado? ¿Cuánto tenemos en X? En X tenemos esta longitud. Mírenla, aquí está medida. La longitud en X, 3. ¿Cuál es la longitud en Y? La longitud en Y la tenemos acá. ¿Qué es cuánto? Que es 4. ¿Y cuál es la longitud en Z? 0, porque ella no se eleva con respecto a Z. A Z, discúlpenme. Entonces sería 3 al Profe, cuadrado. pero ¿en qué sería 4 es hasta acá o es hasta X, profe? Es que no. 4 es, es lo que hay del eje X hasta el punto de Ah, apoyo. ok, gracias. 4, 3 es lo que hay desde el eje Y hasta el punto de apoyo. ¿Sí? Listo, entonces en ese orden de ideas, pues esto me da 5. Esto me da 5. Esto me da 5. Listo, entonces ¿cuánto vale el coseno? El coseno de X. Recuerden que es la longitud en X. La longitud en X sobre L mayor. Entonces sería LX que vale 4 quintos. ¿Cuánto vale el coseno de Y? Sería 3 quintos. Y esta sería la componente ABY. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo, cómo expreso el vector AB? ¿Cómo expreso el vector AB? El vector AB, bueno, voy a escribirlo acá porque después voy a llevar todos estos vectores y los necesito. AB sería la componente AX, que va positiva,
¿sí? AX, o sea, AB, que sería AB, por el coseno del ángulo, o sea, 4/5, en la dirección Y, porque está positiva. Y, ¿cómo está? Y está negativa, o sea, menos AB por el coseno de Y, que sería 3/5, sería 3/5 en la dirección J, más Z. ¿Cuánto sería? AB por el coseno de Z, que es 0, o sea, más 0K. Definitivamente les ofrezco disculpas, pero si queremos hacerlo muy explícito, nos va a tocar hacer cada componente en una hoja diferente, pero es mejor. Listo, entonces este es el primer vector, el AB. O sea, entonces lo voy a escribir así. Ya que eliminé esa primera parte, voy a colocarlo así. 4/5 de AB en la dirección Y menos 3/5 de AB en la dirección J más 0K. Recuerden que AB yo no la conozco, que es lo que me están pidiendo. Entonces yo no sé cuál es esa componente. Otra página. Chample. Discúlpenme acá. Listo. Perdón. Voy a tener nuevamente la gráfica. Control V. Muy bien. Vamos a hacer componente por componente. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con la AC, con la componente AC, que sería esta componente. ¿Sí? Muy bien. Esta componente, sí, vamos a sacar su longitud, la longitud de esa cuerda. Recuerden, Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lz al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Lx, ¿cuánto tiene en X este elemento? Vamos a ver, en X es esta longitud que equivale a 2. Ly es, a ver, Lx, discúlpenme, es este eje, es este eje. ¿Cuánto tiene? 1 metro. Ly es lo medido en este eje, que es 2. Y Lz, ¿cuánto es lo medido con respecto paralelo al eje Z? También es 2. Entonces, en ese orden de ideas, L sería igual a la raíz cuadrada de Lx, que es 1 al cuadrado, más Ly, que es 2 al cuadrado, más Lz, que es 2 al cuadrado. O sea, esto me da 2, 4, más 4, 8, más 1, 9. Da 3. ¿Sí? Pues nada. En ese orden de ideas, ¿cuánto tengo? ¿A qué es igual al coseno de X? La longitud en X, que es 1, dividido 3. ¿Cuánto es coseno de Y? La longitud en Y, que es 2, dividido 3. ¿Y cuál es el coseno de Z? Sería 2 dividido 3. Por lo tanto, ya saben que AC, ahora sí vamos a dibujar sus componentes. Vamos a ver cómo están sus componentes. Lógicamente, la primera componente estaría así. La otra componente debe ir con este eje así. Y la otra componente tiene que ir arriba, así. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo tenemos nosotros esto? Tenemos que el vector AC, lo voy a escribir aquí, AC, será igual AC X, sería menos AC X en la dirección Y. ¿Por qué menos? Porque miren, la componente va en el sentido opuesto al positivo que estamos considerando. Siempre el positivo, pues lógicamente lo estamos considerando en el primer octante. Y, ¿cómo va? Negativa, menos ACY en la dirección J y K va en la dirección positiva. AC, ¿sí?
Z en la dirección K. Pues ya sabemos cómo sacar las componentes ACX, ACY y ACZ. ACX no es otra cosa que ¿quién? Que AC por el coseno del ángulo θ. ACY no es otra cosa que AC por el coseno del ángulo con el eje Y. Y ACZ no es otra cosa que AC por el coseno del ángulo en Z. En ese orden de ideas escribamos este vector porque lo vamos a llevar. Sería igual a AC, que sería igual a menos AC por el coseno, pero el coseno es un tercio, o sea, voy a escribir esto así mejor, discúlpenme, de una vez, menos un tercio de AC en la dirección Y, menos AC, menos AC por el coseno de Y, que es 2 tercios, menos 2 tercios por AC en la dirección J, más AC por el coseno de Z, que es 2 tercios en la dirección K. Este es el segundo vector que yo tengo, que es el correspondiente a este elemento, ¿sí? Y obtengamos el siguiente vector. Vamos a moverlo acá. Vamos a verlo así. He considerado, no sé, lo digo de manera de pronto hasta presuntuosa, que esta es la forma más fácil en la que ustedes pueden ver esto. Y aquí está el otro vector. ¿Sí? Dibujemos sus respectivas componentes. Sería esta componente acá. Esta componente sobre este elemento. Y lógicamente la componente sobre este elemento. ¿Sí? ¿Cuánto vale la longitud? Su longitud. ¿Cuánto vale su longitud? Sería lo que tengo en X ahora en este caso tengo 1.5. Lo que tengo en Y, perdón, discúlpenme, nuevamente ofrezco disculpas. Lo que tengo en X es esto, es 1, esto es lo que tengo en X, miren, esto es lo que tengo en X. Lo que tengo en Y es lo que estoy medido en Y, que es 1.5, y lo que tengo en Z, que es 3. Entonces, en ese orden de ideas sería lo que tengo en X, que es 1 al cuadrado, más 1.5 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto me da? Entonces, por favor, 9 más 1.5 al cuadrado, más 1, le obtengo la raíz de este valor. Según mi calculadora, por favor, me corrigen, esto vale 3.5. En este caso, pues sería metros. Entonces, ¿cuánto vale el coseno del ángulo X? Pues es lo que tiene en X, que es 1, dividido 3.5, ¿sí? ¿Cuánto vale el coseno de Y? Lo que tiene en Y, en este caso sería 1.5 dividido 3.5, ¿sí? A ver, esto es lo mismo, muchachos. 3.5 es 7 medios, o sea, esto sería 7 medios, o sea, sería 2 séptimos, ¿sí? Esto sería, vamos a hacer, esto sería 3 medios dividido 7 medios. Esto es lo mismo que tener 3 séptimos, ¿sí? 3 séptimos. Y coseno de Z es igual a 3 dividido 3.5. Esto es lo mismo que tener 6 medios dividido 7 medios. Esto es lo mismo que tener 6 séptimos. ¿Listo? Es simplemente para escribirlo en fracciones más sencillas. Entonces, muy bien. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual? En este caso, a B. A B. ¿A qué sería igual? A la componente AB X positiva, ABXY, más, perdón. Ay, discúlpenme. Hoy estoy confundido en los ejes. AB negativa, porque miren la componente AB a dónde está. Entonces sería menos ABXY
La Y sí sería positiva, más AB, Y en la dirección J, más AB en la dirección Z, en la dirección K positiva, ¿sí? K positiva. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a qué sería igual el vector AB? No es otra cosa que menos AB por el coseno sería 2 séptimos, entonces sería menos 2 séptimos por AB en la dirección Y, BY es positiva, más 3 séptimos AB en la dirección J, más 6 séptimos de AB en la dirección K. O sea, ya tenemos los tres vectores, en realidad los cuatro, ¿no? Porque iniciamos en realidad tenemos dos. Entonces, discúlpenme, qué pena con ustedes, muchachos, qué pena, nadie me hizo la observación. Este no es AB, este es AD, por favor. Este es AD. Chanfle. Este es AD. Es del punto D. AD. Esto es AD. Esto es AD menos AD. ¿Listo? AD, AD. Listo. Bueno, no hay ningún problema. AD. Entonces, tenemos que lo que tenemos que garantizar, ¿sí? Lógicamente, es que la sumatoria de las fuerzas es idénticamente igual a cero. Eso significa que AD más AC más AB más el peso debe dar idénticamente igual a cero. ¿Cómo hago yo para sumar dos vectores, 3, 4, 5 vectores? Pues sencillamente lo que hago es sumar componente por componente, ¿sí? Componente por componente. Entonces, ¿quiénes vamos a llevarnos a D? Vamos a llevarnos a D. Es este. Aquí está AD, ¿sí? Entonces voy a traer de acá AD. Entonces AD es 4/5 de AD en la dirección Y, menos 3/5 AD en la dirección J, más 0K. ¿Sí? Más 0K. Listo. Más AC. AC. Voy a llevarme esto. ¿Sí? AC, ¿quién era? AC es, voy a colocarlo así, menos 1/3 de AC en la dirección Y, menos 2/3 en la dirección AC en la dirección J, más 2/3 de AC en la dirección K. Muy bien. AB. ¿Quién es AB? Voy a llevarme esto. Más AB, pero AB es menos 2 séptimos de AB en la dirección Y, más 3 séptimos de AB en la dirección J, más 6 séptimos de AB en la dirección K.
Muy bien. Tenemos los tres vectores. Más W, más el peso. O sea, menos 750 en la dirección K. Pues nada, lo que ustedes están observando no es otra cosa que la suma vectorial de los cuatro vectores que tenemos, que es el AD, el AC, el AB y el peso. Y esto tiene que dar idénticamente igual a 0. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a que si yo voy a sumar esto, tiene que darme esto idénticamente igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que para sumar vectores, ¿sí? En 2 o en 3 dimensiones o n dimensionales, se deben sumar componente a componente. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Me lleva me lleva a 4/5 de AD menos 1/3 de AC menos 2/7 de AB es igual a 0. O sea, la componente en I deben ser 0. ¿Qué me lleva a la otra? Menos 3/5 de AD menos 2/3 de AC más 3/7 de AB es igual a 0. Estoy sumando todas las componentes en B y eso debe ser 0. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ser el componente 0 en I, más 0 en J, más 0 en K. Y si dos vectores son iguales es porque sus componentes son iguales. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ahora, muy bien. Acá sería 0 AD más 2/3 de AC más 6/7 de AB menos, porque es este menos, porque tiene menos, 750 igual a 0. O sea, esto igual a 750. Y esto era lo que les decía, mis queridos ingenieros, que uno debe llevar siempre este sistema a 1, 2, 3 ecuaciones con 1, 2 y 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las magnitudes de AB, AC y AD, AC y AB. Entonces, ¿qué es esto? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pues llevémoslo a un sistema donde lo podamos resolver de manera rápida. En un segundo, entonces yo tomo notas acá. Entonces, esto me daría, voy a resolver el sistema 4/5 menos 1/3 menos 2/7 menos 3/5 menos 2/3 3/7 0 2/3 6/7 7/50. Muy bien, entonces vamos a una aplicación rápida en línea para que nos podamos apoyar de esto. Entonces digamos que tenemos una aplicación, vamos a colocarle aquí resolver en línea sistemas 3×3. Inmediatamente nos plantea alguna. Si quieren lo podemos hacer. Esta aplicación me gusta mucho. Esta aplicación es, pero, ¿dónde están los sistemas? Sistema lineal. Bueno, no. Bueno, entonces nos dice que tenemos que plantearlo de esta forma, ¿sí? Entonces, muy bien, nos dice que tenemos que, ver. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo planteamos? Nos dice que tenemos que plantearlos así. ¿Entendido? Entonces, digamos que tenemos 4/5. 4/5 es 0.8x menos 0.33, 333, menos 2/7, menos 2/7, perdón, ¿cuánto es 2/7? 2/7, esto es 0.28, menos 0.28, 57, z igual a 0, es la primera ecuación. Muy bien,
La segunda ecuación es 3/5. 3/5 es 0,06. 3/5 es 0,6 negativo menos 0,6 menos. Por favor, me ayudan porque a veces me equivoco. 2/3 es 0,67 negativo menos 0,67 negativo. 0,67 negativo en Y. Y 3/7. 3/7, 0,42 más 3/7 más 0,42, 0.428 y es idénticamente igual a 0. El que sigue nos dice que 0 en X, correcto, 0 en X, 0 en X, o sea, en Y es 2/3, en Y nos dice que es 2/3, o sea, 0,67, 6/7, que es 0,87, pero positivo, 0,857, este es más, y este es igual a 750. Bueno, me estoy apoyando de esto, muchachos, cosa que ustedes ya conocen. Negativo, 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 positivo, y el otro es 0, positivo, positivo, igual. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, X, Y, Z me dan respectivamente, entonces entendido, me están dando las soluciones. Entonces, chanfle, ¿dónde están las soluciones de esto? Pero no me está, o sea, X, ¿dónde están las soluciones? Discúlpenme aquí. ¿Dónde está la solución? Sustituir, mostrar, X. Pero ¿cuál es el valor, chanfle? ¿Cuál es el valor? Bueno, el X, yo quiero saber es el X. Chanfle. No encuentro los valores. No encuentro, a ver, por Kramer, por Gauss-Jordan. A ver, veamos si nos los coloca aquí más fácil. Ay, no. Discúlpenme, muchachos, se me está complicando acá. Voy a colocar la otra aplicación que me gusta a mí más. Vamos a ver. Discúlpenme, les ofrezco disculpas. No, esta no es. Online. Calculadora, Symbolab, no sé, ahora no me está dando esto rápido. Aquí está. Bueno, listo. Entonces aquí lo vamos a dar 4/5, que es 0,8. Y, que es 1/3 menos 0,33. Z, que en el caso es 2/7, que es 0,28 negativo menos 0,28, 57, idénticamente igual a 0. La segunda me da 3/5, que es menos 0,6. Y esto es menos 0,6. Ojo que este era menos también. Menos 0,33. Y este es menos 0,28. Este es menos 0,6. 2/3, 3/5, 2/3, que es menos 0,67. Z, que es 3/7, que es 0,42, 0,428, y esto es 0, y esto es 0, y esto que es 0, 2/3, que es 0,67, y este que es 6/7, que es 0,875, 0,875, y esto es 750. Listo, permítanme verifico, positivo, negativo, negativo, 0,
negativo, negativo, positivo, 0, 0, positivo, positivo, 750. Vamos a ver si nos da estas respuestas. Entonces, esto sí nos da. Entonces, la primera, recuerden que para nosotros, voy a colocar aquí las respuestas. La primera respuesta, o sea, esto es 335.9. La segunda da 170.9 y la tercera da 741.46. Entonces, permítanme, me llevo las respuestas y aclaramos quién es cada uno de estos parámetros. Pues nada, entonces, cuando resolvemos este sistema, estamos entonces indicando que el valor, estamos en el orden AD, AC y AB. Bueno, esto es una cosa de álgebra lineal que ustedes ya lo conocen, pero me está diciendo que AB es 335.9. En ese caso, AC sería 170.9 Newton, y AD es 741.46 Newton. Teóricamente, ¿por qué en principio yo considero que los valores son positivos? Están correctos. Primero, mis queridos ingenieros, porque son valores de tensión. Los valores de tensión en este caso, no pueden ser negativos, porque significaría que una cuerda está a compresión, y eso es ilógico. Todos los elementos deben estar esa tensión. Entonces, todos los elementos son positivos, están considerando la tensión, y esos son los valores que ustedes deberían reportar en el problema. Entonces, permítanme un segundo y hago una retrospectiva de esto. Lo que pasa es que nos están pidiendo que calculemos los valores, o sea, las magnitudes de las fuerzas en esta tensión y en esta tensión, sabiendo que yo tengo esta componente que es 750 negativo. ¿Qué es lo que siempre tengo que hacer? Lo que siempre tengo que hacer, evidentemente, es sacar las componentes y aplicar la condición suficiente y necesaria que la sumatoria de fuerzas vectoriales deben ser el vector 0. Esto significa 0 en I más 0 en J más 0 en la dirección K. En ese orden de ideas que tengo, la primera componente tiene componentes en X y en Y, por eso tiene componente 0. La segunda, ¿qué tiene? Tiene componentes en X, en Y y en Z, que están aquí. Y la última, ¿qué tiene? Componentes en X, en Y y en Z, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es componerlas vectorialmente e igualarlas al vector 0. Lógicamente traigo cada una de estas componentes, como previamente se explicó en este video, se está colocando estos elementos, y esto ¿a qué me lleva? Me lleva a una condición en la cual voy a tener siempre 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo necesariamente 3. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un sistema en 3 dimensiones. No puedo tener más ecuaciones, ¿sí? No puedo tener más ecuaciones. O sea, si tuviese otra cuerda, si por ejemplo el problema hubiese sido acá, que tuviese otra cuerda, voy a tener 4 incógnitas. Y un problema de 4 incógnitas no lo puedo resolver por acá. Acá lo máximo que puedo resolver es con 3 incógnitas. Entonces, este sistema es un sistema consistente, encuentro los valores y efectivamente, ¿qué me está diciendo a los valores positivos? Lo que me están diciendo, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta, es que yo estoy asumiendo que las componentes del vector son así, o sea, estamos correctamente asumiendo todo. Eso es lo que nos está diciendo. Si usted hubiese encontrado un valor acá negativo, le está diciendo que las componentes que está asumiendo de alguna de estas está mal, y por lo tanto, usted estaría diciendo que alguna de estas está a compresión, y una cuerda no puede estar a compresión, una cuerda debe estar necesariamente a tensión. Entonces, cuando tenemos estos valores, sencillamente nos da un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que lo que llevamos nosotros es a resolver este tipo de situaciones. ¿Está claro, por favor, o qué no entendimos? Muy bien, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, pues, por favor, empecemos a abordar los problemas, que todos los problemas, tanto de
de las dos secciones, de la subsección de plano y de la sección de espacio, son idénticamente igual a lo que nosotros ya hemos hecho. O sea, sencillamente problemas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. No olviden, mis queridos ingenieros, el temita de la caja. Es que siempre, muchachos, para resolver estos problemas, no se olviden de su cajita, ¿sí? De hacer su caja, eso es todo. Cuando uno tiene los problemas en 3 dimensiones, muchas veces los docentes no, digamos, no motivamos en cierto orden de ideas una metodología, digámosla así, académica o desde el punto de vista de la enseñanza de ser esto más fácil. Esto es muy sencillo, esto es relativamente muy sencillo. Aquí ustedes van a encontrar más ejercicios resueltos, no les hice por supuesto los ejercicios resueltos, les dejo muchos ejercicios propuestos para que ustedes empiecen a practicar y empiecen a revisar. Les estoy haciendo este esquema rápido para que se den cuenta que no es que esté saltándome temas, estos son lo correspondiente a esto, y aquí están los ejercicios que ustedes, por favor, los invito a que empiecen a abordarlos. ¿Listo, muchachos? Si no hay ninguna pregunta, entonces los espero la próxima clase. Mil gracias a todos. Ya les subo la presentación y les subo estas diapositivas al grupo, ¿sí? Y esas cosas. ¿Cómo quedaron fechas de talleres y eso? No sé. Ya el segundo parcial tiene que entregarse o tiene que hacerse dentro de la fecha de los parciales que se estipulan. ¿Listo? Tienen que quedarse dentro de la fecha y los talleres que se estipulan. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tienen? Listo, ok. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles para abordar el capítulo 4. ¿Listo? Los parciales son acumulativos para que tengan en cuenta. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Dígame, Kevin, ¿qué pregunta tiene? Profe, ¿qué opinas con respecto a la primera nota? Todavía no tengo notas. Yo les envío después. Es que yo me enteré tarde de que usted había entrado a la sesión. Esas cosas, por favor, ya las discutimos por interno, ¿sí? Por favor. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Si no hay, ¿qué otra pregunta tenemos del ejercicio o de los ejercicios, por favor? ¿Está claro? Listo, señores. Muchísimas gracias a todos. Entonces, nos vemos el miércoles para empezar a abordar el capítulo 4. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, muchachos. ¿Y esto no estaba grabado?